Bienvenidos nuevamente a este podcast. Hoy estaremos con ustedes con un tema muy interesante, una filosofía milenaria que es el budismo. Es un tema que nos relata una filosofía que se instauró en el siglo VI a.C. por un señor que se llamó Siddhartha Gautama y que actualmente todos lo conocemos como el Buda. Sin embargo, quiero hacer la aclaración que el Buda no es una persona. El Buda es un estado de conciencia y todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida tendremos que ser Budas, tendremos que ser Cristos, llegando al estado crístico como un proceso de evolución interna de nuestro ser. Bienvenidos a este podcast, nos da mucho gusto que nos acompañen porque el compartir el conocimiento es algo maravilloso. No tiene caso estudiar, aprenderse cosas, aprender algo importante y no compartirlo. Yo le digo a las amas de casa, a las señoras, si aprenden a hacer una sopa muy rica, unos frijoles riquísimos, compartan ese conocimiento con sus familiares, con sus amigos, con quien sea, para que ese conocimiento no se quede con ustedes. Porque el quedarse un conocimiento dentro de cada uno de nosotros y luego nos morimos y ese conocimiento no se compartió, es un conocimiento que se va a perder. Por lo tanto, todo aquello que vamos descubriendo, que vamos viendo, que vamos sintiendo, hay que compartirlo si esto implica un proceso para el ser humano como tal. Por lo tanto, el tema de hoy es un tema que nos relata una filosofía que se instauró en el siglo VI a.C. por un señor que se llamó Siddhartha Gautama y que actualmente todos lo conocemos como el Buda. Sin embargo, quiero hacer la aclaración que el Buda no es una persona. El Buda es un estado de conciencia, al igual que el Maestro Jesús vino a instaurar hace un poco más de 2000 años una filosofía y una doctrina de vida basada en el amor. El Maestro Jesús, después de un proceso evolutivo, se convirtió en el Cristo. Por lo tanto, el ser crístico, el Cristo no es una persona, el Cristo es un estado de conciencia, al igual que el ser búdico, que el ser Buda. Y todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida tendremos que ser Budas, tendremos que ser Cristos, llegando al estado crístico como un proceso de evolución interna de nuestro ser. Por lo tanto, es muy importante aclarar que el Buda, el Cristo, no son personas, son estados de conciencia. Y hoy hablaremos de esa gran filosofía que nos legó este señor llamado Siddhartha Gautama, al que se le conoce como el Buda, se le conoce como el iluminado. Y él no instauró una religión, no instauró esa filosofía de vida, él simplemente enseñó los descubrimientos y las vivencias que él tuvo, que después se le llamó el budismo. Y este budismo prácticamente es una doctrina filosófica que en algunos casos se considera como una religión, pero tiene muchos conceptos que no lo definen específicamente como una religión. No hay un Dios, ¿sí? Aunque sí hay dogmas que nos marcan el budismo y es lo que lo encaja en una religión, pero que no tiene un Dios específico, porque Siddhartha Gautama, el Buda, no es su Dios, ¿sí? Es la persona que vino a enseñar ese tipo de filosofías. Y entonces, Siddhartha Gautama, que vivió en la India, ¿sí?, descubrió una filosofía maravillosa que
en principio busca la liberación del sufrimiento. Primero, marca que existe el sufrimiento. El sufrimiento es la causa por los cuales los seres humanos no podemos evolucionar. Y busca las causas del sufrimiento, pero también esa filosofía nos lleva a descubrir dentro de cada uno de nosotros cómo solucionar, cómo evitar el sufrimiento. Y también nos habla de la rueda del samsara, que es el ciclo de nacimientos y de muertes que tenemos, lo que en la metafísica y en otras formas de pensar llamamos la reencarnación, se define en el budismo como en la rueda del samsara, a través de esa reencarnación de un camino que nos va llevando vida por vida, un camino de ética, un camino de meditación, un camino de desapego. Y considerando si el budismo es una religión o no, podemos compararla con las grandes religiones del mundo, y el budismo es considerada la cuarta religión más popular del planeta. Desde luego, la religión más popular del planeta es la religión católica cristiana, que pues prácticamente tiene 2.500 millones de seguidores. Es prácticamente el 33% de toda la población mundial. Seguida, en segundo término, por el Islam, que tiene 1.900 millones de seguidores y prácticamente es el 20% de toda la población mundial. En tercer lugar, tenemos a la religión hindú, al hinduismo, que tiene 1.100 millones de seguidores y ocupa el 13% de toda la población mundial. Y ahí, como cuarto espacio, entra el budismo, que tiene 535 millones de seguidores, o sea, el 6% de la población mundial que siguen esta filosofía. Entonces, Buda se traduce como el iluminado, como el despierto. No es un personaje, repito, es un estado de conciencia que representó más o menos Siddhartha Gautama, que nació en el año 563 a.C. en un lugar de Nepal, ¿sí? que se llama Lumbini. Yo he tenido la gran fortuna de estar en ese lugar. He estado en el lugar donde nació Siddhartha Gautama, donde se iluminó, donde están sus restos, donde dio su primera prédica, etcétera. He sido bendecido al estar en esos maravillosos lugares. Y entonces, pues Siddhartha, cuando nació en el año 563 a.C., recibió el nombre de Siddhartha, que prácticamente quiere decir el que logra su propósito. Él creció en una ciudad fronteriza entre Nepal y la India llamada Kapilavastu, ¿sí? que junto al río Ganges, cerca de esa frontera que les comento. Nació en una familia noble, ya que su padre era el rey de la tribu Sakya, y su madre, maravillosa, Maya, muy conocida por todos, y desde niño él tenía el destino de ser príncipe, porque iba a heredar el reino de su padre, el rey Suddhodana. Y entonces, a los 16 años, Siddhartha pues se casó con su prima, que era Yasodhara, ¿sí? Y tuvieron un hijo que se llamó Raula, ¿sí? Tuvo un hijo, Siddhartha Gautama. Hasta los 29 años su padre siempre lo cuidó de que no se enterara de los males del mundo, que no se enterara de la fealdad del mundo. Y cuando Siddhartha Gautama salía del palacio, donde tenía todas las comodidades del mundo, cuando él llegaba a salir, el rey ordenaba que quitaran a todos los enfermos, a los ancianos, todo lo que causaba una idea negativa del mundo. Y entonces Siddhartha tenía una idea de que el mundo era algo maravilloso, de que el mundo era algo feliz. Sin embargo, una noche, a los 29 años, Siddhartha Gautama se escapó del palacio y recorrió la ciudad. Y ahí es donde él percibió
lo que se llama, o en ese momento surgió lo que se llama la gran renuncia o los 4 encuentros. Siddhartha Gautama, en esa salida que hizo de palacio sin autorización, cuando iba caminando, primero que nada vio a un hombre viejo y supo que la vejez existía, porque él no tenía conocimiento de eso. Después, siguiendo caminando, vio a un hombre enfermo y ahí descubrió que la enfermedad existía entre los seres humanos. En su caminar por la ciudad se encontró con un cadáver y por primera vez en su vida se enteró que existía la muerte. Y el 4 encuentro se encontró con una asceta, todo famélico, todo delgado, que le habló, le mostró una vida diferente, una vida de carencias, una vida de sufrimiento del cuerpo para poder expandir el espíritu con una ideología totalmente diferente. Estos 4 encuentros cambiaron completamente la forma de pensar, de sentir y de vivir. Por lo tanto, Siddhartha Gautama regresó al palacio, dejó todas sus joyas, toda su ropa, dejó todo, abandonó todo su reino, se puso una ropa la más sencilla que encontró, abandonó toda su vida de lujo y comenzó una vida de renuncia y una vida de vocación. Primero estuvo pidiendo limosna para poder manifestar la humildad y la pobreza, para poder entenderla, ¿sí? Después, durante varios años, estuvo practicando el ascetismo total porque renunció a todos los bienes materiales y practicó la mortificación física del cuerpo, con lo que era un ascetismo totalmente severo que incluía un régimen muy fuerte de ayuno. Y ahí, practicando ese ascetismo, conoció a 5 amigos que practicaban con él la misma ideología del ascetismo, y estos 5 amigos después se convirtieron en sus 5 primeros discípulos. Esto vivió desde los 29 hasta los 35 años. A los 35 años se dio cuenta que la vida de asceta no era el camino correcto para encontrar al ser espiritual que vivía en él, y encontró otro camino diferente a los 35 años, el camino de la meditación, el camino de la introspección, el camino del conocimiento de la divinidad que tenemos dentro, pero dejó completamente el ascetismo. Y ahí entonces, cuando él se dedicó a meditar, es cuando se produjo la iluminación o el despertar de la conciencia, sobre todo cuando estaba meditando en una higuera sagrada, que él llegó a meditar esa higuera y él dijo que no se iba a levantar de esa higuera hasta que él encontrara la divinidad que existía dentro de él, hasta que él encontrara esa iluminación. Y estuvo ahí sentado abajo de la higuera 49 días seguidos. Hasta el día 49 es cuando le llegó la iluminación, le llegó la visión de lo que era el karma, le llegó la visión de lo que fueron sus vidas pasadas, y entonces ahí se despertó ese ser interno. Siddhartha Gautama murió cuando tenía 80 años y bueno, pues alcanzó la liberación final, escapar de esa rueda del samsara, del ciclo de reencarnaciones, del ciclo de nacimientos y muertes. Pero a diferencia de otros dioses, a diferencia de otros profetas, Siddhartha Gautama no es considerado como un dios, ¿sí? Fue una persona, fue un ser humano que alcanzó la iluminación, la sabiduría perfecta a través del encuentro consigo mismo, a través de la meditación, a través del autoconocimiento, y esto lo convirtió en un ejemplo para todos los que venían detrás. Y el budismo se extendió primero a toda la India, porque en ese tiempo las fronteras de Nepal e India no estaba definido, ¿sí? Entonces se extendió a todo lo que ahora conocemos como la India, hasta que llegó un emperador llamado Asoka, que le encantó la filosofía del budismo y la extendió, la expandió por todo el imperio de Maurya y todas las tierras de Asia Central, por Sri Lanka y todos esos países.
Pero la ideología budista, los principios budistas han tenido muchos cismas, al igual que todas las religiones, al igual que todas las filosofías maravillosas. Entonces hubo muchas disputas entre los seguidores de Buda. Unos tenían o consideraban y respetaban la disciplina monástica, la doctrina budista, otros tenían unas ideas y otros conceptos. Y entonces cada sangha, ¿sí?, que es la sangha, que es el conjunto de seres que siguen el budismo, comenzó a acumular su propia versión del budismo, donde cada escuela incluía diferentes sutras. Los sutras son las predicaciones que dio el Buda y que muchos de sus discípulos se dedicaron a escribir, los famosos sutras, y hay una gran cantidad de sutras que son un resumen e interpretación de la filosofía de Siddhartha Gautama. Y entonces, después de que se convirtió ya en un movimiento filosófico o en una religión propiamente importante, llegó a China. Y el budismo chino se fue exportando también al resto de Asia Oriental, llegó a Corea, esto más o menos como por el siglo IV, llegó también a Japón en el siglo VII después de Cristo, y llegó a Vietnam, donde es donde más se practica ahora la ideología del budismo, ¿no? Y entonces el budismo desarrolló en cada lugar sus características propias, sus características específicas, y se creó el budismo japonés, el budismo chino, el budismo coreano, y el más famoso que todos conocemos es el budismo tibetano, porque es el que más conserva los principios y los sutras básicos que mostró Siddhartha Gautama, el Buda. Y hay muchos conocimientos en esta filosofía. Mencionaremos realmente lo más importante, el conocimiento del karma, que es la ley de causa y efecto. Si yo actúo mal, voy a recibir mal. Si yo actúo bien, voy a recibir el bien. Y el conocimiento de la rueda del samsara, del ciclo de nacimientos y muertes, lo que es la reencarnación del ser humano. También nos dio a conocer que el sufrimiento y el desapego son las principales causas de que el ser humano no logre evolucionar y se mantenga estancado, ya que Siddhartha Gautama profesaba mucho que el sufrimiento era la causa de todo ese padecimiento de la humanidad y que el apego era la principal causa del sufrimiento. ¿Y cómo se evitaba el sufrimiento? ¿Cómo se evitaba el apego? Bueno, pues quitando del ser humano las ideas de la codicia, el odio, la ignorancia y básicamente ese desapego, porque todos tenemos muchos apegos, a mi reloj, a mi teléfono, a mi carro, a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, siempre tengo muchos apegos, y esos apegos, de acuerdo a la filosofía budista, es la principal causa del sufrimiento, ¿sí? Y también nos instruyó Siddhartha Gautama en un concepto que se conoció como el nirvana, lo que en la religión católica cristiana se conoce como el cielo, y el nirvana propiamente se interpreta como el lugar de la iluminación, un estado interior de paz total y la liberación de la rueda del samsara, del ciclo de nacimientos y muertes. Y nos dejó una filosofía muy importante debido a la vida que él llevó, vida de asceta, con sacrificios, con ayunos prolongados, y después, antes de eso, él había tenido una vida pues rica, una vida llena de lujos, llena de muchas cosas materiales, y entonces él, comparando estas dos circunstancias, instituyó lo que él llamó el camino del medio, que es el camino de la iluminación, ni por un lado ni por otro. Como decimos aquí los mexicanos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es propiamente el camino del medio lo que nos instituyó Siddhartha Gautama, pero se basó en 4 nobles verdades. Solo las mencionaremos porque después retomaremos un tema específico que vamos a hablar de las 4 nobles verdades de manera específica. Y entonces, cuando él se iluminó después de esos 49 días que estuvo bajo la higuera,
Su primer discurso que dio ante sus 5 primeros discípulos habló específicamente de esto, de las 4 nobles verdades. Y estas 4 nobles verdades nos habla, por ejemplo, primero, la primera verdad que le llamó el Dunca, que es la existencia del sufrimiento. El sufrimiento es real en la humanidad, ¿sí? Lo genera la insatisfacción, el descontento con la vida. Y esto nos habla de que la causa principal del sufrimiento son los apegos, porque todos queremos satisfacer no solo nuestras necesidades, sino también nuestros caprichos, también aquello que queremos y que deseamos, y ahí es donde surge específicamente el sufrimiento. Dice Siddhartha Gautama, o decía, que si nosotros de alguna forma no tenemos deseos, no tenemos apegos, evitamos completamente el sufrimiento. Y entonces, si queremos alcanzar la felicidad, si queremos alcanzar la paz, ¿sí? O si queremos, debemos de alejarnos de las situaciones materiales, de los bienes materiales y de todos los aspectos que nos retienen aquí. La segunda noble verdad que él llamó dukkha es el deseo, el querer, el anhelo de algo, la sed de querer alguna circunstancia o algo que nosotros siempre estamos pidiendo. Y esa ansia por querer satisfacer esos deseos sensuales, sexuales, ideológicos, etcétera, es la causa del sufrimiento. Entonces, el apego y el anhelo también producen karma. Y esto es muy importante, ya que esto nos ata a la rueda del samsara, que es la rueda de nacimientos y muertes, o sea, la reencarnación. La tercera noble verdad, que él llamó dukkha, que nos habla de que el sufrimiento sí es posible quitarlo de la humanidad a través de quitar esos apegos. El sufrimiento se extingue con el abandono del anhelo de querer, con la ausencia de la pasión, ¿sí? Y es posible realmente poner fin al sufrimiento. Es la tercera. Y por último, la cuarta noble verdad de que nos habla Siddhartha Gautama nos habla del noble camino óctuple, o sea, 8 verdades que si las aplicamos completamente a nuestra vida, terminamos completamente con el sufrimiento del ser humano. Y estas 8 verdades, después hablaremos más a profundidad en otro tema, en otro podcast, pero ahora solo las mencionaremos. La primera noble verdad es la visión correcta, el pensamiento correcto, el habla correcta, la acción correcta, el medio de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y por último nos habla de la concentración correcta, porque si aplicamos estas 8 nobles verdades vamos a encontrar la iluminación. Y el budismo nos habla de 3 términos importantes: el Buda, el Dharma y la Sangha. El Buda, ya hemos hablado de él, que es esa conciencia desarrollada. El Dharma, que es la naturaleza que refleja la realidad en cuanto a los actos que tenemos. Y por último, el tercer término que nos habla el budismo, muy importante, es la Sangha, que es la comunidad monástica de budismo que se encuentra en diferentes partes del mundo. Y entonces, la verdad es, el budismo es una filosofía de vida. Desde mi perspectiva, es una filosofía de vida, es una forma de evitar el sufrimiento, es una forma de salir de la rueda del samsara, de salir de la rueda de nacimientos y muertes, de las reencarnaciones, para poder lograr la iluminación. En lo personal, me encanta. Yo he visitado el Tíbet, he visitado Nepal, he visitado la India, todos los lugares donde el Buda estuvo predicando, donde nació, donde él desarrolló todas esas facultades internas. Es una filosofía que a mí en lo personal me asombra, me admira. De verdad, la tomo, no soy budista, pero la tomo como una guía de vida, como una guía interna para poder encontrarme a mí mismo, para poder encontrar la divinidad que está dentro de mí. Y bueno, fascinado con compartir la ideología del budismo, encantado
con que un pequeño conocimiento de lo que es esta filosofía maravillosa puedan tener ustedes para que puedan estudiar un poquito más, meterse un poquito más, embeberse un poquito más dentro de la filosofía del budismo para encontrar la paz interior, para encontrar esa estabilidad, esa armonía interna y evitar el sufrimiento. Desde luego, llegar a la iluminación como Siddhartha Gautama, el Buda, el iluminado. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos los hacen llegar, por favor, a través de YouTube, ¿sí? A través de las diferentes redes sociales en las cuales estamos nosotros, sobre todo Facebook. Y bueno, pues con todo gusto estaremos respondiéndole sus preguntas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les agradecemos de todo corazón que hayan tenido la paciencia de escuchar este compartir de la filosofía budista. Como siempre, nos despedimos deseando que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. De mi ser a su ser, Namaste.